Buenos días, el Señor les bendiga ricamente. Qué bueno podernos volver a reunir a través de este medio electrónico. De verdad que siempre es mejor tenerlos cerca para poder compartir y verles, abrazarles, pero bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y me alegro pues que por todas las personas que ahorita están pues conectados a través de este medio. Les voy a invitar para que oremos, le entreguemos al Señor este tiempo. eh, Nos hemos reunido a través de este medio y igual validamos la palabra de Dios que nos ponemos de acuerdo para honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabes tú, Señor amado, exactamente dónde está tu iglesia reunida, dónde está, Señor amado, tu iglesia necesitada, hambrienta, sedienta de ti, Señor amado, urgido de que tú nos hables y nos reveles, Señor amado, el momento en que hoy nos encontramos. Señor, conoces exactamente a cada una de las personas que ahorita, Señor amado, nos une a través de este medio. Yo ruego, Señor, suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, seas tú trayendo sobre nosotros tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo desde este lugar, Señor amado, ruego por vencer toda la iglesia, Señor amado, donde se encuentre, Señor amado, sea en ti guardada. Pastoréale, Señor, pastoréanos, Señor, llévanos a pastos verdes, aguas tranquilas, Señor amado, frescas. Señor, que en todo nosotros a ti te demos toda la honra y toda la gloria. Y que sea así siempre, Señor amado, hasta que tú, oh Padre, de alguna manera tomes, Señor amado, cuenta de nuestras vidas. Importante, Señor, al partir de esta tierra, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que seamos hallados obreros fieles delante de ti. La gloria pues para ti siempre y el bien para nosotros. Amén. Voy a invitarlos por favor a que tomen sus Biblias en sus casas y se vayan hasta el capítulo 11 del libro de San Marcos. Marcos capítulo 11. Vamos a leer acerca de la higuera, la parábola de la higuera. Leemos pues la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Les invito a que vamos al versículo 20. Dice: la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:
quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, tengamos en cuenta esto, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, otra cosa para tener en cuenta, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Encontramos en esta parábola varias palabras que una a una se convierten en grandes temas y que son temas bíblicos para resaltar. Los discípulos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo, camino de Betania, se arrimó a esta higuera para coger algún fruto, y al no encontrar nada que comer, dice que la maldijo la higuera, y siguieron su camino. Pero dicen que al otro día de regreso, Pedro, que ya conocemos el carácter y la audacia de este hombre, dice que había recordado exactamente que había dicho Jesús, dónde estaba la higuera, y había escuchado las palabras que Jesús había pronunciado. Entonces fue, buscó y miró, y encontró que la higuera se había completamente secado. Y al decirle al maestro, preguntarle al maestro y decirle: Señor, la higuera se secó, lo que tú dijiste así ocurrió. Y como nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho, hace y hará, todo siempre tiene un propósito, nos dejó entonces en esta parábola varias enseñanzas que todas nos van direccionando a que todo lo llevemos al Padre en oración. Y cuando dice otra de las cosas, y cuando estemos orando, perdonemos si tenemos que hacerlo porque tenemos una ofensa contra alguien, tenemos que pedir perdón. Pero también nos pone una condición, que tenemos que perdonar para que nosotros también igualmente seamos perdonados, porque el que no perdonemos a nuestro hermano, entonces se nos convierte en un obstáculo para nuestras oraciones, mejor, para las respuestas que nosotros vamos a estar esperando en nuestras oraciones. El no perdonar se convierte en un obstáculo para que nuestra oración no tenga una respuesta. Y también nos dice que cuando estemos orando, dice que tengamos fe, que tengamos confianza, que lo que estamos pidiendo lo recibiremos. Es lo que está diciendo, que tengamos confianza, que tengamos fe, de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Es por esto que el tema para hoy es: Dios no puede responder a una oración que no se hace. Iglesia, hermanos, Dios no puede responder a una oración que no se hace. No hay cómo responderla. Una respuesta viene es por una petición que se hace. Entonces Dios no puede responder a una oración que no se hace. Puedes pensar, puedes sentir, puedes querer, puedes anhelar, puedes desear para otras personas, puedes desear para tu país, para tu familia, pero si no se hacen oraciones correctas, no hay forma de que Dios responda nada. Y a la verdad, hoy siento yo que hoy más que en toda mi vida que Dios me ha regalado sobre esta tierra, creo que necesitamos orar. Creo que hoy más que nunca siento la necesidad de orar, pero orar como nos enseña la palabra de Dios.
qué es lo que Dios nos dice que hagamos y cómo lo hacemos, todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras. Y precisamente el pastor Rey nos estuvo compartiendo acerca de la necesidad, hace 8 días, nos estuvo hablando acerca de la necesidad de escudriñar las Santas Escrituras. ¿Y esto para qué? Pues para poder entender cuál es el plan eterno de nuestro Dios, ¿sí? Y sus distintas señales, condiciones, edades, tiempos. O sea, allí es donde vamos a poder entender todo el plan completo de Dios. Se nos está reservado nada. Allí en la palabra vamos a estar encontrando todo. Yo encontré el tema del pastor Rey hace 8 días muy oportuno, acertado y con una clara invitación de parte de nuestro Dios en Mateo capítulo 22, 29, donde Él nos estaba compartiendo y dice que para no seguir errando por ignorar las Escrituras y el poder de Dios, diciendo lo que no se debe, y no se debe porque no es lo que realmente dicen las Escrituras. Al ignorar las Escrituras, salimos diciendo y haciendo lo que no se debe, porque no es lo que realmente nos están diciendo las Escrituras. Eso nos dice en 22-29, no erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. También vimos en Juan 5:39 que nos dice que hay que escudriñar las Escrituras porque estas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y que en ellas también nosotros encontramos la vida eterna, porque encontrar a nuestro Señor Jesucristo es encontrar la vida eterna. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? También Pablo, en 2 de Timoteo, nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y el pastor Rey nos separó aquí buen tiempo a explicarnos y a decir que es útil primero para enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que no sabemos de Dios. Las Escrituras en la enseñanza nos capacitan para entender los planes de Dios. También dice lo segundo, que también es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es confrontarnos en nuestro interior. Es que podamos entender cómo estamos en nuestro interior con respecto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Es mirar el estado interior en el cual nos encontramos, es redarguir. También dice que sirve para corregir. ¿Qué corrige? Pues todo lo malo que el hombre hace, nuestras equivocaciones, nuestros malos caminos, nos corrige, o sea, nos hace volver al punto, al camino correcto, ¿sí? También dice, como cuarto punto, dice que también sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es vida, y aunque fue escrita por hombres, pero fueron esos hombres inspirados por el Espíritu Santo acerca de qué se debía de decir y qué no se debía decir, qué era lo que Dios realmente quería enseñarnos en este tiempo, y fueron utilizados esos hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y que nos enseña entonces esa escritura, esa palabra? Dice que nos enseña exactamente a entender quién es Dios, dónde está, cómo opera, qué espera de nosotros y otra cantidad de cosas, pero nos queda claro que Dios se nos manifiesta a nosotros a través de las Escrituras, a través de la palabra.
Y en todo lo que está viviendo el mundo entero hoy, y que nunca había ocurrido, cada persona, usted y yo, deberíamos de hacernos una pregunta o unas preguntas. ¿Qué propósito tiene Dios con todo esto, con todo lo que nos está pasando? ¿Qué propósito tiene Dios con todo esto? ¿O qué nos está enseñando o pidiendo que hagamos? Porque ya dijimos que a través de toda la Biblia, lo que Dios hace, siempre lo hace o permite que ocurra siempre con un propósito. Es por esto que, independientemente de todas las teorías que puedan circular acerca de si este virus que mandó parar el mundo es generado por un animal impuro, como nos enseña la Biblia, o si fue producto de una manipulación humana, aún están en ese dilema. Pero independientemente de todo esto, lo cierto del caso es que este virus ha llegado a cada persona, a cada familia, a cada país, a cada continente, afectándonos a todos en varias áreas de nuestras vidas. Entonces nosotros como cristianos, pues siempre debemos de recurrir a las Escrituras, de ir a las Escrituras para tratar de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y con el mundo en este tiempo. Esa es como nuestra tarea, como nuestra finalidad como cristianos, tratar de entender a través de las Escrituras cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto. Y teniendo en cuenta lo siguiente, Romanos nos dice que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. ¿Cómo hacemos nosotros para colocar una escritura de estas, un texto de estos, un dicho de los que nos dice nuestro Dios, de que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, cuando todo el mundo estamos en la condición que estamos ahora y escuchamos lo que escuchamos? Nadie está contento con la situación que está viviendo. Pero el texto completo nos está enseñando que son todas las cosas que nos ocurren y no algunas de todo lo que nos ocurre, son algunas las que nos sirven para nuestro bien. No dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero condiciona el texto. El texto viene condicionado y dice, esto es para los que amamos a Dios. Entonces, para los que amamos a Dios, el texto dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si esto nos pasa a los que amamos a Dios, entonces, independientemente de todas las cosas que nos hayan sucedido y que nos estén sucediendo hasta ahora, Dios tiene un plan con un propósito y lo va a convertir para nuestro bien, para tu bien, para nuestro bien, para el bien de nuestra familia, ¿sí? Y está condicionado si amamos a Dios. Así nos duela o nos parezca que no es la manera de enfrentarlos, o no es la manera correcta de estar viviendo como estamos viviendo, o sea, no entendemos los propósitos, no alcanzamos a entender los propósitos completamente y los caminos del Señor. Dios obra por sendas misteriosas. Recordemos a Job, podemos tomar este ejemplo. Recordemos a Job, ¿sí? ¿Por cuántas cosas no pasó Job? Tantas cosas que le pasó a Job y a su familia. Pero todo eso fue porque Dios así lo permitió. Aunque Job dice la palabra que era un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, fiel, pero vino el enemigo y le pidió permiso a Dios para tocar su vida. Y Dios se lo permitió. O sea, que cuántas cosas de las que nos pueden estar pasando a nosotros, a nuestra familia, al mundo, o sea, tendrá que ver el enemigo, pero decir, por debajo de Dios
todo lo tiene bajo su control. O sea, todo está bajo el control de Dios. Entonces, pareciera mal, pero el libro de Job sería una buena enseñanza para nosotros. En todo esto, entonces nosotros tenemos que esforzarnos en entender realmente cuál es nuestro tiempo, qué nos está pasando, qué podemos discernir acerca de lo que hay detrás de todo lo que nos está sucediendo, por qué hemos tenido que llegar hasta estos extremos y por qué así lo ha permitido Dios. Necesitamos, todos y cada uno, necesitamos sacar una buena lección para nuestras vidas. Todos necesitamos sacar una excelente lección para nuestras vidas y hemos tenido suficiente tiempo ahora. Y en ese orden, entonces hay que escudriñar. En ese orden hay que ir a escudriñar las Escrituras para conocer y entender los planes de Dios, expresados en las profecías, sin errar en la interpretación de las Escrituras, sin desconocer el poder de Dios manifestado en su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, y con la necesidad de ser guiados. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos recuerde y nos revele todas las Escrituras. Es por esto que también necesitamos entonces ser reargudidos, como decíamos ahora en la palabra de Pablo a Timoteo. También necesitamos ser corregidos, también necesitamos ser instruidos en la justicia de Dios. Y todo esto de escudriñar las Escrituras tienen como finalidad prepararnos. El escudriñar las Escrituras, el pastor nos decía, el escarbar, el bajar y profundizar en ello. El escudriñar las Escrituras tiene como fin prepararnos a cada uno, y ese es un tema que se vuelve personal. Cada uno tenemos que ir a las Escrituras como una fuente de agua, como único camino de encontrar la vida eterna, a encontrar a Jesús, a encontrar nuestra salvación. ¿Sí? Entonces es una preparación debidamente para que usted y yo podamos hacer oraciones conforme a lo que la Biblia nos enseña, y que de verdad no nos equivoquemos en nuestras oraciones. O sea, de verdad que lo que más me ha llamado a mí la atención en este tiempo de cuarentena es cómo hacer oraciones correctas, cómo hacer oraciones que de verdad agraden al Señor. No es darle órdenes, no es quejarnos, no es patalear ni mucho menos. O sea, es cómo hacer oraciones de verdad que agraden al Señor. Queremos hacerlo y necesitamos hacerlo. Eso es lo que tal vez me ha ocupado a mí más en esta cuarentena, ¿sí? Entender mejor el propósito de Dios, y creo que el camino para entenderlo mejor es escudriñar la palabra y oración. Entonces por eso quise pegarme con el tema del pastor de hace 8 días acerca de escudriñar y de meternos para entender las Escrituras, para prepararnos, porque la otra manera que viene es orar. O sea, si entendemos las Escrituras debidamente, entonces lo que nos queda es orar conforme a lo que nos dicen las Escrituras, orar conforme a la palabra de Dios. Entonces el tema es oración, mi hermano. El tema es oración, y no piense, hermano, o sea, no cierre su corazón, no cierre su espíritu, porque si ahorita le digo que vamos a hablar de la oración y su corazón se cierra, que usted ya sabe orar o que otra vez del tema, pues no te va a aprovechar. Más bien pido a Dios y al Espíritu Santo que nos dé una paz, que tengamos una sensibilidad a la palabra. Dios puede hablarte de una manera distinta. Yo siento que me ha hablado en estos días,
Entonces vamos a hablar de la oración, ¿sí? ¿Qué dice que es la oración? Una de las interpretaciones o significados dice, es la comunión del hombre con Dios, y esta está basada en la seguridad de que Dios existe. Si nosotros vamos a orar y no tenemos la seguridad de que Dios existe, empezamos mal. Por eso es cómo enderezar ahorita cosas, ¿sí? Entonces dice, seguridad de que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si le buscamos en oración, dice que Él es galardonador. O sea, algo nos dará, algo nos revelará, ¿sí? Mientras estemos en la necesidad de buscarlo. Pero también dice que Dios es alguien con quien se puede tener una comunicación permanente, una comunión permanente, y que es un Dios que contesta a nuestras oraciones. Y de ahí entonces tenemos que empezar a partir, ¿sí? O sea, que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan, que nos escucha, que quiere tener comunión con nosotros y que está dispuesto a contestar tu oración, mi oración, nuestras oraciones, y que hay que levantarlas hacia Él. Y dicho esto, solamente es entonces por medio de la oración que los creyentes, que usted y yo, le expresamos a Dios nuestros más íntimos pensamientos, lo que sentimos, lo que aspiramos, lo que deseamos. Pero también a través de la oración le expresamos nuestros temores, nuestras esperanzas y nuestros estados de ánimo, ya sean de alegría, de tristeza y demás. Pensaba en esta parte que nosotros nos podemos demorar horas, muchos ratos, hablando con amigos, con la familia, hablando con alguien, con compañeros, y podemos hablar de tantas cosas, pero es que eso de alguna manera es orar. Estamos hablando de lo que queremos, de lo que pensamos, de lo que nos gustaría, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. A través de la oración, los creyentes nos comunicamos con Dios para expresarle todo lo que estamos pensando, queriendo, deseando, anhelando, lo que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, yo creo que hoy el mundo tiene una situación específica por el cual pedir, por el cual clamar. O sea, de verdad el problema empezó por una pandemia, por una cuestión de salud, pero enseguida pasa a la parte económica, familiar, nacional, laboral y demás. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que canalizar bien. Dios nos ha preparado a través de su palabra y quiere, enseguida lo vamos a ver, quiere que nosotros hagamos oraciones correctas. Pero usted sabe, yo lo sé, nuestra familia lo sabe, que todos de alguna manera nos hemos olvidado y hemos dejado atrás la oración. Y hay muchas disculpas para no orar debidamente. Hay muchas disculpas, ¿sí? No tengo tiempo, estoy cansado, está muy tarde, no sé cómo orar, es que yo no entiendo la Biblia. Hay muchas cosas, hay muchas disculpas por las cuales nosotros decimos que no oramos. Pero entiende hoy, ninguna justificará delante de Dios que tú no ores, que yo no ore, que mi familia no ore. Ninguna justificación hay para que no nos comuniquemos con nuestro Dios. Necesitamos hoy saber, entender que nadie tenga una excusa para no orar. Por eso traje este tema. Y yo sé que podíamos hablar de otra cantidad de cosas, pero tenemos un tiempo reducido
Y quiero que el Espíritu Santo pues te redarguya, te instruya, te enseñe, te revele lo que te tenga que revelar hoy. Pero necesitamos orar sin excusas, porque si no oramos, ¿cómo nos responderá Dios? ¿Qué podemos esperar nosotros de Dios? ¿Sí? ¿Cómo tendremos una profunda experiencia con Dios? ¿Sí? ¿O cómo tendremos una intervención divina en nosotros, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, en el área que estamos afectados? ¿Cómo recibimos una intervención de Dios, una intervención divina, si no oramos? Pues si no oramos, ya sabemos cuál va a ser nuestra respuesta. Un no rotundo. Pues, ¿qué va a responder Dios? ¿Cómo va a intervenir en nuestras vidas? No hay cómo. Necesitamos orar. Y orar conforme al diseño bíblico. Esto es lo que estamos tratando y quiero que sigamos enriqueciendo un poco este tema. Porque usted conoce y sabe exactamente que en el estilo de vida que estábamos viviendo recientemente, hace 2 meses, vamos para 3, en ese estilo de vida que estábamos viviendo y que era de constantes cambios y de mucho ajetreo, el tiempo no nos alcanzaba. Siempre la gente se quejaba del tiempo y pareciera que Dios conoce exactamente el problema nuestro. Entonces paró el mundo y nos mandó a que nos metiéramos en la casa y que cerráramos las puertas y que estuviéramos quietos, reposados para comunicarnos con Él. El tiempo no nos alcanzaba. Ahora, gracias a esta situación, tenemos muchos. Es más, a muchos nos está sobrando tiempo. No sabemos, hay mucha gente que no está sabiendo ahora qué hacer con el tiempo. Antes no alcanzaba, ahora no saben qué. Pues hermano, si entendemos que Dios está en control de todo, nos mandó, es para que estemos quietos, nos detengamos, pensemos, reflexionemos qué hemos hecho con nuestras vidas, qué nos está pasando, por qué llegamos hasta este momento hoy, y aprovechemos para que nos acerquemos al dador de vida, a quien todo lo puede, a quien todo lo sabe, a nuestro eterno Dios. Hoy pues hemos tenido tiempo para reflexionar, pero esta reflexión nos tiene que llevar a hacer ajustes en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, de pensar, de orar, de hacer las cosas, en lo que estamos viviendo ahora, en lo que posiblemente venga en el inmediato futuro. Hay muchas cosas que, gracias a Dios, con este tiempo que tenemos ahora, podemos ordenarlas debidamente. Pero antes, hace 2 meses, tan larguitos, y ahora, siempre Dios ha estado ahí, con su palabra, con su escritura, con sus ofertas. La oferta de Dios de ayer sigue siendo la misma hoy. Dios acá nos ha hablado de infinidad de promesas, infinidad de maneras de cuidarnos, de proveernos, de guardarnos, de levantarnos, de perdonarnos, de salvarnos. Todo está en las Escrituras y el pastor Rey nos hablaba de que había que escudriñar, o sea, había que profundizar en ellos, había que gastarle tiempo a esto. Y si antes nos quejábamos, ahora lo tenemos. ¿Por qué no lo hacemos? Dice en Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24, dice: y esto es para todos, para usted, para mí, para nuestra familia. Dice lo siguiente: de cierto os digo, escuchen bien lo que dice,
De cierto, lo dice Jesús, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis, escucha, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pidamos al Padre en su nombre, en el nombre, dice que el Padre nos lo dará. Continúa, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero continúa, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo, para que vuestra necesidad, para que vuestro anhelo, para que tu meta, para que tus planes, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la oferta de Dios. Dios está en la oferta. Dios nos está diciendo gratuitamente, vengamos a beber de la fuente gratuitamente. Es la oferta de Dios de ayer, de hoy, y sigue vigente para ti, para mí, para nuestra familia. Y claro está que cuando oramos, queremos entonces gozarnos, con gozo completo, con la respuesta de parte de Dios. Ah, claro, si oramos conforme al diseño bíblico y el Señor nos responde, pues nos gozamos, nos alegramos. De verdad que yo he tenido muchas respuestas de parte de Dios y me he gozado, de verdad que son muchas y estoy muy agradecido con Dios por tantas respuestas que el Señor me ha dado a mis oraciones. Pero seguramente que hemos hecho otra cantidad de oraciones que no hemos tenido las respuestas que queremos o las respuestas que estamos esperando. Pero siempre hacemos una oración y siempre queremos tener unas respuestas positivas, no una por allá que sí, otra que no. Queremos unas respuestas siempre positivas, ¿sí? Pero el texto nos está diciendo que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos lo dará. Es lo que dice el texto. Y de verdad que hay peticiones que le hacemos al Padre y necesitamos unas respuestas rápidas y positivas. Ahora seguramente habrá mucha gente haciendo oraciones express, que esto se acabe rápido y que venga una respuesta rápida a la necesidad, a la enfermedad, a la economía, al problema familiar y demás. Pero esto muchas veces no nos ocurre. Hacemos las oraciones y no tenemos las respuestas rápidas y positivas. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está faltando? O sea, queremos más respuestas positivas, rápidas, pero no las tenemos. Entonces, paremos. ¿Qué nos está faltando? ¿Estamos haciendo las cosas correctas en la forma de vida? ¿Estamos teniendo en cuenta lo que significa Dios para nosotros, lo que Él es? ¿Sí? ¿O estamos esperando que el Señor, todo lo que le pidamos, independiente de para lo que sea, o nos lo dé? O sea, ¿qué nos está faltando para que nosotros hagamos oraciones correctas? Quizás nos pusimos a pedir, y cuando recibimos, nunca dimos gracias. O se nos subió el ego porque recibimos cuantas cosas, entonces dejamos de hacer lo correcto. ¿Qué nos faltará? Porque es claro que el texto dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos será dado. Entonces posiblemente no estamos haciendo oraciones correctas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No estamos haciendo entonces seguramente oraciones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que quiero entonces que revisemos. Si estamos orando, sí, puede que sí. No estamos recibiendo respuestas, puede que no.
¿Por qué? Pues entonces miremos ahora, posiblemente no estemos haciendo oraciones de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. O no estamos cumpliendo con algunos requisitos bíblicos que tenemos que saber y tenerlos muy en cuenta y que no se nos pueden olvidar. Es que se nos olvidan tan fácil algunas cosas que son indispensables, pero se nos olvidan, ¿sí? Y en la oración hay cosas que no se nos pueden olvidar. ¿Qué no se nos puede olvidar cuando hacemos una oración? Primero, no se nos puede olvidar a la hora de orar que tenemos que ver a Dios como nuestro papá. Jesús, cuando oraba, hacía referencia a su Padre. Padre, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú me respondes. Padre, te doy gracias, Padre, te alabo. Eran las oraciones de Jesús. Entonces, nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando llegamos y entendimos y por su gracia y misericordia tocó nuestras vidas y nos gustó la palabra y todo, y a través de ella entendimos que nos convertimos en hijos. Por voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Dice que por voluntad de Dios nos convertimos en sus hijos. Y para esto, para que reforcemos esto, recordemos que cuando éramos niños, lo tengo claro, cuando éramos niños, usted y yo, me pasó a mí, creía ciegamente en mi padre. Yo creía ciegamente en mi padre. Que cuando yo le abría los brazos, cuando él venía de su trabajo, le abría los brazos, estaba seguro que él me cogería y a pesar de su cansancio y a pesar de la larga jornada, él me veía con los brazos estirados y él volvía, se agachaba y me cogía y me alzaba. Tenía fe que yo sería alzado por mi padre. Y que no me dejaría con los brazos estirados, siempre Él estaba ahí para tomarme. Y también sabía que si tenía hambre, iba donde mi padre y le pedía comida, también sabía que pronto me daría algo de comer. Eso es lo que mi padre hacía por mí, y yo lo tengo muy claro. Igualmente, para usted y yo, nuestro Padre Celestial no nos dejará ni con los brazos estirados ni con hambre. Nuestro Padre Celestial hará exactamente lo mismo, no nos dejará con los brazos estirados ni con hambre. Dice que nos dará todo lo que pedimos. Y recordemos, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, para usted y yo, el primer secreto para obtener respuestas a nuestras oraciones es que tenemos que ver a Dios y pedirle como hacíamos con nuestro Padre. Y para afirmar este concepto, nuestro Señor Jesucristo en Marcos 11 nos enseñó lo siguiente: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, y está hablando de esos padres que nosotros tuvimos, que para mí era mi padre, un hombre bueno, pero la Biblia está diciendo, pues si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y nos está hablando de un tremendo regalo, de una cosa inmerecida, que nos llenará de paz, de sabiduría, de confianza, de fe, que llenará completamente nuestras vidas. El Padre, nuestro Padre Eterno, está dispuesto a darnos todo cuando hagamos las oraciones correctas conforme a su diseño y su voluntad.
Pero usted y yo tampoco se nos puede olvidar que un padre también espera que su hijo lo ame. El padre también espera que su hijo le obedezca, que lo honre, que alegre su corazón, porque haciendo esto tendrá asegurado todo lo que el papá puede hacer por él. Si en lo natural nosotros hacemos eso, pues en lo espiritual igualmente. Dios, como nuestro Padre, demanda también que le amemos, que lo honremos, que lo respetemos, que le obedezcamos, que le creamos y demás. Lo veo lógico y justo, alineado con lo que la palabra de Dios con lo que las Escrituras nos dicen. Pero también sabemos, y voy a meter esta palabrita, sabemos desafortunadamente que muchos hijos necesitan ser transformados para poder ver a Dios como un papá, porque muchos padres no han estado para cuidar de sus hijos. Entonces esto no ha creado un lazo paternal fuerte entre muchos padres e hijos. Y esto hace que se dificulte hoy poder mirar a Dios como ese modelo de papá, proveedor y protector. Dios pues traiga sanidad a todas esas relaciones que nunca fueron fuertes, que debieron de haber sido siempre fuertes desde que llegamos a esta tierra, a este mundo. Dios nos asignó a un Padre y ese Padre estaba dotado de mucho amor, de mucha misericordia para con nosotros, porque es un modelo de nuestro Padre Celestial. Y para finalizar este punto acerca de cómo afianzar nuestra fe, también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de la parábola del Hijo Pródigo en Lucas, y dice que nos habla de esa parábola acerca de un amor grandísimo de un padre por su hijo. Lo llaman el hijo pródigo, porque aunque este hijo pecó gravemente contra su padre, al reclamarle la herencia y después de recibirla se fue lejos a una provincia, a una tierra lejana, y allí desperdició todos sus bienes recibidos de su padre, viviendo perdidamente. Y dice que cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella tierra. Y dice que después de estar aguantando hambre, estar trabajando por allá en lo que no debía, porque los judíos, un judío cuidando cerdos, era terrible, y eso era lo que estaba haciendo este joven. Pero dice que cuando estaba allí, en una situación caótica, ya no tenía ni plata, ni amigos, tenía hambre, entonces dice que volviendo en sí. Yo creo que este es un tiempo que el Señor nos permita volver en sí, o sea, despertar de lo que estábamos haciendo atrás. Que el Señor nos despierte en este tiempo, que volvamos y que nos pongamos donde nos debemos de poner. Sí encuentro muchas reflexiones de mucha gente afuera, pero creo que nos falta mucha gente, falta mucho quien llegue a reflexionar, a mirar, a reconocer. Dice que este joven dice, volviendo en sí, no dudó en regresar a su casa, en regresar donde su padre. Él pensó y reflexionó, voy a ir a casa de mi padre, voy a reconocer la falta que he cometido, le voy a pedir perdón. Pero él también, en lo más profundo de su ser, por allá, a pesar de la condición que estaba viviendo, este joven sabía que en el mundo entero no encontraría un lugar a donde ir. Él entendía que solamente volverse donde su padre sería el único que no lo dejaría con los brazos levantados ni con hambre. Lo cual, después de tomar la decisión de regresar a casa de su padre para reconocer su falta, ¿y qué fue lo que hizo?
al encontrarse con su padre, la Biblia describe un abrazo fuerte, fraternal, reconciliador, sanador. Y este hijo fue completamente restituido a su hogar. Hermano, hermana, hoy tampoco nuestro Padre Eterno nos dejará en este tiempo con los brazos estirados. No nos dejará, hermanos. Esta es nuestra confianza. Ni nos dejará con hambre. Si desde esta tierra oramos a Dios, como nos enseña su palabra, volvamos a casa de nuestro Padre, porque allí sigue Él, nuestro Padre Eterno, al contrario, con los brazos estirados, esperando que nosotros lleguemos con un banquete preparado, esperándonos. Regresemos a casa de nuestro Padre. El segundo secreto para la oración es perdonar. El segundo secreto de la fe es perdonar. Y leíamos en Marcos, en el pasaje de la higuera, nos dice allí Marcos: cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, contra tu hermano, contra tu prójimo. Dice que perdona, hay que perdonar. ¿Para qué? Para que también nuestro Padre nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y este tema que nuestro Señor Jesucristo retomó acerca del perdón se vuelve trascendental para Dios. Y obviamente para nosotros, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué se vuelve trascendental para Dios? Pues porque es que lo que hizo Cristo fue venir a este mundo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice que obvió, ignoró, dejó pasar toda nuestra vida pasada, y cuando no merecíamos, Él vino y nos llamó, nos sacó, nos levantó y nos dio vida, nos dio su Espíritu, y por eso ahora nosotros podemos entrar a discernir la palabra y a gustar, y con un acto de agradecimiento infinito a estas alturas de la vida nos podemos sentar a decirle al Señor: gracias, gracias. Y no tenemos sino agradecimiento para nuestro Dios, y queremos perdonar al hermano que hemos ofendido o que nos ha ofendido a nosotros, porque sabemos y entendemos la condición necesaria para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Porque cuando nosotros perdonamos de verdad, entonces podemos recordar sin dolor y no traeremos al presente los problemas del pasado. Porque si atrás hubo alguna cosa, alguna ofensa, y nosotros de verdad de corazón perdonamos, pues ¿para qué traerla otra vez al presente? Lo que ya ha sido perdonado, ¿para qué volver a traerlo al presente? Por eso, por ningún motivo, en una discusión con alguien, no podemos caer en esa trampa de volver a decir: es que usted nunca ha cambiado, es que usted nunca ha perdonado. O sea, levantar el dedo para juzgar, para señalar. No hagamos eso. Lo del pasado, allá quedó pasado y quedó perdonado. Eso es lo que nuestro Padre demanda de nosotros, porque Él ya lo hizo. Él nos perdonó nuestra vida, nuestra antigua vida, y dice que nos hizo nuevas criaturas. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por eso con esa autoridad, nos demanda que nosotros tenemos que perdonar sinceramente para ser perdonados. Y esto pues es demasiado importante para nuestro Dios, porque condiciona nuestras oraciones a que nosotros perdonemos.
También en el pasaje que leíamos en Marcos, dice que Pedro vio y escuchó de la boca de su papá y maestro que había salido una palabra cuando buscó fruto en la higuera, y al no encontrar dijo, escuchó Pedro que dijo su papá, su maestro, jamás tendrás fruto. Y al otro día de regreso por el mismo camino vieron que se había secado completamente desde su raíz. Entonces Pedro dijo, maestro, ¿cómo es que pasó esto? Y nuestro Señor Jesucristo les dio una respuesta. Cuando estéis orando, tened fe en Dios. Cuando estéis orando, tened fe en Dios. Y esto nos lleva entonces al tercer punto, que es la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que crecer en fe para poder agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que crecer en fe para poder agradarle. Y que nuestras oraciones entonces suban hasta el trono de Dios, porque también dice Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. Y esto quiere decir que entonces solamente a través de nuestra fe y que la hacemos crecer cuando solamente oímos y escudriñamos y creemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Es de la única manera que nosotros hacemos crecer nuestra fe. Cuando entendiendo las Escrituras, entonces no seguimos errando en su interpretación. Cuando creemos en el poder de Dios y cuando creemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y que nosotros en este estilo, en esta autoridad de la palabra, entonces dice que podemos, las cosas que no se ven, dice que ya empiezan a existir en nuestra vida, en fe, en fe. Y lo que no es, lo podemos ver como que si ya fuera en fe. Entonces queda claro que necesitamos, usted y yo, tener fe en nuestro Dios al momento de la oración. Estamos orando, necesitamos estar equipados con fe. La pregunta es, ¿quién no quiere tener fe? ¿Y cómo hacer entonces para fortalecerla? Quiero revisar con usted algunos pasos o condiciones, porque hay otros pasos, hay otras maneras, hay otra información, ¿sí?, que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y hacer oraciones que agraden a Dios y nos respondan si están conforme a su voluntad. Veamos algunos. Lo primero es que la fe, tu fe y mi fe, si ya hemos escudriñado la palabra, hemos oído la palabra, si ya la hemos creído, si ya hemos confesado a nuestro Dios, si ya hemos pasado con unos procesos con la palabra, con la oración, con la fe, entonces dice que nuestra fe debe de ir acompañada de un deseo. Claro, o usted y yo tenemos o una meta por alcanzar, o un objetivo por lograr, porque la fe siempre tiene un punto de partida, o un el por qué, y otro punto de llegada, el para qué. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces esto nos lleva al punto B. ¿Qué nos dice el punto B? Que si ya tenemos un deseo, o sea, una meta donde llegar, entonces necesitamos hacer una petición.
Si ya tenemos un deseo, una meta por alcanzar, entonces debemos de hacer una petición correcta a Dios con respecto de ese deseo o de esa petición. Dice el Salmo 21, 1 y 2, dice lo siguiente. Allí encontramos una enseñanza donde el rey David se alegra en el poder de Dios, se alegra en su salvación. ¿Cómo se goza? ¿Por qué? Dice, porque le ha concedido el deseo de su corazón y no le negó la petición de sus labios. Entonces David está diciendo, oré al Señor, Dios me respondió, yo me gocé, Dios no me negó la petición que yo le hice. No fue que qué bueno orar, que qué bueno levantar una petición. Él dice que oró al Señor y que el Señor le respondió, y en esa respuesta se gozó en su corazón, porque era un deseo que él tenía en su corazón y Dios no se la negó. Dice, no le negó la petición de sus labios. El rey David está reconociendo y está exaltando a Dios por haberle concedido el deseo de su corazón y la respuesta de su petición. Es por esto que nunca entonces nos basta con tener un deseo. Yo veo que mucha gente tiene muchos deseos. Tiene muchos deseos, pero no sabe qué hacer con los deseos. Tiene una petición, pero no sabe cómo hacerla. Dice, no basta con tener un deseo, sino vamos ante la presencia de Dios con esa petición, a través de nuestra oración. Nos tenemos que acercar a nuestro Dios con ese gran deseo, ¿sí? Con esa fe, y ponerle al Señor nuestra petición a través de nuestra oración. Entonces, dice que lo primero respecto a la oración es tener un deseo bueno y sano conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y lo segundo es hacer una petición ante el Padre. Pero, otra vez, si dices, es que yo no sé orar, es que cómo voy a hacer esta petición ante Dios, es que no tengo fe, es que me da pereza, es que no entiendo la Biblia, y empiezan una cantidad de evasivas, entonces hay una respuesta. Ve a la palabra e infórmate, busca tu Biblia, entra en ella, escudriña la palabra, porque si no lo haces, pues ya sabes cuál es la respuesta. Dios no responderá a una oración que no levantemos ante el Padre. No vas a encontrar respuestas. ¿Quieres respuestas? Pues necesitas hacerlas correctamente. Si no sabes, entonces entra a las Escrituras, pide al Espíritu Santo que te guíe, ¿sí? Pero necesitamos entender la palabra y hacer oraciones correctas. Esto es lo que ahorita estamos viendo y está demandando de parte de Dios, ¿sí? Pero si eres de los que sí oran, que sí has entendido, que sí tienes fe, entonces te espera el paso 3, el punto 3. ¿Cuál es? Usa tu imaginación. Usar nuestra imaginación. Usted y yo necesitamos en nuestra fe usar nuestra imaginación. Dios sabía que necesitaríamos de nuestra imaginación para poder alimentar nuestra fe. Porque si tengo el deseo de salir sano de esta pandemia, o sea, quiero, anhelo que no me afecte, ese es un deseo que hay en mi corazón y es sano, ¿sí? Entonces voy al paso 2, le pido a Dios creyendo que Él me guarde, que Él me proteja. Él sabe cuidarme, Él sabe cómo inmunizarme, Él sabe qué hacer para yo ser guardado. Se lo pido a Dios en oración, creyendo. Entonces paso a imaginarme
y a verme al otro lado, no sé en cuánto tiempo, no lo sé, pero me imagino pasando al otro lado sano y salvo. Este tiempo me ha de servir para fortalecer más mi fe, para escudriñar más las Escrituras, para convencerme más de los planes y los propósitos de Dios, para entender que lo que está pasando y que para muchos es malo, Dios lo puede utilizar para mucha gente para bien. Entonces me imagino pasando al otro lado sano y salvo. Imagínate pasando al otro lado sano y salvo. Y todo esto ya sabemos que debe estar siempre conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque la pandemia aún está ahí, aún está vivita, ¿sí? Pero en mi imaginación y en mi fe el virus no me afecta. Es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Tampoco quiere decir que si mañana me pasó algo, entonces yo me voy a devolver. Y no, estoy creyendo y haciendo lo que la Biblia me dice, lo que la Biblia me enseña, pero estoy creyéndole a eso. Ya el Señor, en su soberanía, determinará qué será y qué no será. Pero sí tengo muchos ejemplos bíblicos para yo fortalecerme en fe. Encontramos un ejemplo con Abraham, donde Dios le dice que le iba a dar un hijo y ya estaba de edad avanzada, su esposa era estéril. Habían unas condiciones muy adversas para que Abraham pudiera tener un hijo, pero en la promesa de Dios Abraham se fortaleció y Dios le dijo que saliera afuera y que contara las estrellas, que si las podía contar, dice que son incontables. Entonces dice que así sería la descendencia que Dios le daría a Abraham. Entonces nuestra promesa, nuestra confianza, que usted y yo podemos tener en nuestro Dios. Porque si Abraham tenía una promesa y a cada hombre de la Biblia Dios le dio distintas promesas para usted y para mí, hoy, si oramos con fe, creyendo que nuestro Padre, que nuestro Papá puede guardarnos para que no seamos afectados por este virus, porque este es nuestro deseo, este es nuestro anhelo, esta es nuestra oración, y hemos perdonado a quienes nos han ofendido y hemos pedido perdón a los que nosotros ofendimos. Entonces nos podemos imaginar al otro lado sanos, agradecidos, contentos con nuestro Dios. También en la Biblia nosotros encontramos una serie de enseñanzas donde nosotros podemos aprender mucho acerca de la oración. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Pero también quería agregar algo respecto de la oración, de la conveniencia de la oración. Porque es que ahora se habla mucho de que si la ciencia lo confirma, lo aprueba, pues que es valedero cuando la parte de la teología de Dios ha hablado. Pero sí he encontrado un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención y dice que en cuanto la espiritualidad científicamente no se puede medir, dice que sí hay algo que pueden hacer unas comparaciones y es ver qué pasa con nuestro cerebro cuando nosotros estamos haciendo la oración. Y hay algunos estudios científicos que se han venido haciendo que cuando la persona está orando pueden ver un comportamiento muy distinto en nuestro cerebro. Y ese comportamiento han llevado a concluir los científicos que nos mejora la salud, que nos pone en un nivel distinto, que nos alarga inclusive los años de vida, que es benéfico para nosotros. Entonces, pues está la teología de Dios, también la ciencia cada día nos aporta más para nosotros poder estar creyendo que lo que Dios nos ha dicho siempre es una verdad. También estaba escuchando un teólogo en estos días y acerca de que en alguna parte se estaban quejando de que la iglesia no tenía una respuesta acerca de esta pandemia, y salió un hombre muy entendido en la palabra a decir que sí había una respuesta,
y de verdad que fue muy elocuente. Solo lo leí, les estoy haciendo una mención, lo pueden buscar, pero está diciendo que sí hay una respuesta, y la respuesta es que la Biblia en Levíticos está diciendo qué animales se comen y cuáles no se deben de comer, y no nos explica exactamente por qué, pero la ciencia sí ha demostrado por qué no se deben de comer esos animales. Y dicen que entonces esto vino quizás por un animal inmundo que no se debía de comer, está en discusión, pero es una respuesta que la teología, la Biblia, el mundo cristiano le puede dar a la ciencia. Usted y yo, pues, hermano, estamos invitados a fortalecer nuestra fe, a creer en el Señor, a depender de Él, a seguir obedeciendo, a seguir escudriñando la palabra, y que todo, absolutamente todo, tu condición, tu situación, tu sentimiento, todo, lo vuelvas en una oración y lo levantes delante de nuestro Dios. Porque solo así Dios podrá responder a tu petición. Solo así Dios podrá responder a nuestras peticiones. Dios no responde a una oración que no hayamos levantado hacia su trono. Que Dios tenga misericordia, siga teniendo misericordia de nosotros y nos guarde irreprensibles para su segunda venida. Voy a invitarlos a que oremos un momento, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. A esta hora, en este día, Señor Dios, tú sabes cuántas personas escucharon ahora, Señor amado, esta palabra. Yo ruego, Señor, desde este punto, desde este lugar, que seas tú, Señor amado, allí donde está cada persona, bajando esta palabra, Señor amado, a lo más profundo de cada persona. Señor, que esta persona sea convencida ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de tu Santo Espíritu, sea convencida de pecado, de justicia y de juicio. Que sea convencida, Señor amado, que en ti todas las cosas son posibles, que para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible, que tu mano no sea cortada para seguir bendiciendo. Por lo tanto, Señor, nuestra confianza debe seguir siempre. Nosotros debemos de seguir siempre dependiendo de ti, Señor, y más en este tiempo, Señor amado, de aflicción. Señor, la honra y la gloria, Señor amado, siempre han sido, son y serán para ti por siempre. Bendice, Señor, por favor, a mi hermano, a mi hermana, Señor amado, que está, oh Dios, allí al frente del celular, de este medio electrónico. Bendícele, Señor, y glorifícate en su vida, en su familia, en su salud, en su economía. Señor, que su vida, Señor amado, sea en este tiempo alineada y ordenada conforme a tu diseño divino. Todo pues, Señor, sea para gloria de tu santo nombre y para bien nuestro, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros países. En el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesucristo, oramos, Señor. Amén. Bendiciones para todos, bendiciones. Hasta la próxima.